A continuación, daré una breve explicación sobre el flujo del campo magnético, basado en la teoría del matemático alemán Carl Friedrich Gauss. A continuación, les muestro cómo se representa el flujo magnético. Flujo del campo magnético. Es una medida del campo magnético total que pasa a través de un área determinada. Es útil para especificar los efectos de la fuerza magnética de algún objeto que ocupa un área determinada. La medición del campo magnético está atada al área particular. Podemos escoger como queramos el tamaño del área y su orientación relativa al campo magnético. De forma general, podemos decir que para encontrar el flujo magnético por medio del producto punto entre vectores, si B es un vector del campo magnético y A es el vector normal a la superficie a prueba, entonces phi es igual a B por A. El flujo del campo magnético sería phi es igual a B por A por coseno del ángulo. Ahora hablaremos sobre la medición del campo magnético. La unidad del psi del flujo magnético es el Weber, nombrada en honor al físico alemán coinventor del telégrafo Wilhelm Weber, y su símbolo es Wb. El término relacionado que se puede encontrar en la densidad del flujo magnético, esta densidad se mide en Wb partido m al cuadrado. Puesto que estamos dividiendo el flujo entre área, también puedo expresar las unidades de la densidad del flujo en teslas. A continuación le cedo la palabra a mi compañero Eddie Chai, el cual hará un breve ejercicio explicando el campo magnético. Hola, mi nombre es Eddie Chai y voy a representar el problema número 1 del proyecto parte B, lo que es el flujo magnético de campo magnético. Para empezar vamos a dar una breve explicación de lo que son los campos magnéticos. El campo magnético se da por todo el material que tiene polo norte y polo sur. Por ejemplo, este imán acá tiene su polo norte y su polo sur, ¿verdad? Polo norte y polo sur. ¿Cómo están estas imágenes, verdad? Entonces acá tenemos nuestro imán representado de esta forma, ¿verdad? Entonces acá están sus polos nortes y aquí están sus polos sur y aquí son sus campos imaginarios. No se ven, pero ahí están. Entonces igualmente, si todos los imanes pues tienen sus campos magnéticos bien característicos, ¿verdad? Que se puede ver esos ejemplos más a detalle, ¿verdad? Entonces va a depender también la forma en cómo fueron hechos. Hay imanes de barra, imanes tipo herradura, ¿verdad? Y tienen el polo norte y el polo sur. Y aquí está eh, el flujo del campo magnético, ¿verdad? Entonces es igual aquí con esto, ¿verdad? Entonces acá tengo tres imanes y los posicioné con polos iguales, ¿verdad? Entonces se repelen, perdón, se repelen estos imanes, ya que no pueden, hasta miren la fuerza que ejerce al mover el cuaderno. Entonces se repelen cuando son polos iguales, norte, norte, norte. Y digamos, si este lo pongo con sur, ese se va a traer automáticamente. Entonces así actúa esa fuerza por medio de los campos magnéticos, ¿verdad? Entonces vamos a entrar a detalle con el problema, ¿verdad? Entonces nos dice el problema que tenemos un campo magnético, ¿verdad? Que voy a representarlo acá, que el campo magnético se representa con Tesla y lo vamos a representar con una B, y la superficie lo podemos representar con una A o una S. Entonces acá lo vamos a representar con una A
y el ángulo, ¿verdad?, que nos van a dar en el problema. Y este símbolo que significa el flujo del campo magnético. ¿Y cuál la respuesta? Sería con Weber, que es Wilhelm Weber, que es un físico alemán, coinventor del telégrafo, de cual hizo estas investigaciones para que tuviéramos estas ecuaciones, ¿verdad? Entonces, ese problema que nos dan, dice que nos dan un campo magnético de 2 Tesla y un área de 1 metro cuadrado y un ángulo de 0. Esto, ángulo de 0, vamos a aplicarlo con coseno del ángulo. Entonces, prácticamente, si esto estuviera inclinado de esta forma, ¿verdad? Y calcularíamos el coseno de esto, coseno del ángulo, pero nos dan coseno, el ángulo es 0, ¿verdad? Porque no hay ningún ángulo de inclinación. Entonces vamos a aplicarlo, la ecuación que está acá arriba, y vamos a multiplicar esta ecuación, que está representado como campo magnético por el área y por coseno del ángulo, el cual vamos a multiplicar 2 por 1 por coseno de 0, que nos da 2. Entonces la respuesta es C, el flujo del campo magnético sería 2 Weber, ¿verdad? Entonces esa es la respuesta. Espero que puedan entender lo que les acaba de explicar, y para mí es un gusto tener este conocimiento, y que tengan bendiciones y éxitos en su vida. Muchas gracias por la explicación, Eddie. Ahora hablaremos del segundo tema, que es la ley de Faraday. Basado en la teoría de Michael Faraday, físico británico. A continuación les muestro una imagen de cómo la ley de Faraday resume las formas en que se puede generar un voltaje. Ley de Faraday. La ley de Faraday es una relación fundamental basada en las ecuaciones de Maxwell. Sirve como un sumario abreviado de las formas en las que se puede generar un voltaje FEM por medio del cambio del entorno magnético. La FEM inducida en una bobina es igual al negativo de la tasa del cambio del flujo magnético multiplicado por el número de vueltas espiras de la bobina. Implica la interacción de la carga con el campo magnético. En estas imágenes podrán visualizar la ley del Faraday, cómo se aplica. En este caso, la bobina en área A con n vueltas. Esto es una corriente inducida o campo magnético. Una bobina del cable moviéndose dentro de un campo magnético es un ejemplo de una FEM generada de acuerdo con la ley del Faraday. La corriente inducida creará un campo magnético que se opone al campo magnético regido en la bobina. En la imagen que está al lado derecho dice ley del Faraday. FEM es igual a menos n delta por phi dividido delta por t. Esa es el signo menos, dice que es la ley de Lenz, donde n es igual al número de vueltas, phi es igual a b por a, igual al flujo magnético, b es igual al campo magnético extenso, a es igual al área de la bobina. El signo menos denota la ley de Lenz. FEM es el término para el voltaje generado índico. Esta fue una introducción sobre el tema de Faraday. A continuación le cedo la palabra a mi compañera Kaylee, el cual dará una breve explicación sobre este tema. Muchas gracias. Ley de Faraday. Une electricidad y magnetismo. Los campos magnéticos pueden producir corrientes eléctricas. Acá tenemos la fórmula de
de ley de Faraday, que es el flujo magnético que varía con el tiempo, definiendo la fuerza electromotriz que produce el campo magnético. Esta se consolida con la ley de Lenz, que son las relaciones en las que fluye la corriente eléctrica será siempre la opuesta al cambio de flujo que la produce. Por esto mismo colocamos un signo negativo acá, y la naturaleza siempre se va a oponer a cualquier cambio producido por un estímulo externo. Acá en esta fórmula tenemos fuerza electromotriz o la tensión producida en una única espira. Si queremos el total de esta, colocamos una n, que va a multiplicar el segundo término de la igualdad por el número de espiras que estamos considerando. Y de esta forma podemos determinar que esta es la fórmula con la cual vamos a trabajar. Para realizar nuestro ejemplo práctico necesitaremos imanes que nos servirán para realizar un campo magnético, una batería de 1.5 voltios que contiene un lado positivo y uno negativo, y un cobre que colocaremos en la parte superior positiva. Esta hará rotaciones. Colocaremos nuestra batería del lado negativo en la parte del centro del imán y nuestro cobre en la parte positiva. Este realizará rotaciones. Esto funciona gracias a un efecto de la física, el electromagnetismo. Si hacemos pasar una corriente eléctrica a través de un conductor, generamos un campo magnético que puede interactuar con el del imán, generando así una fuerza de empuje, creando una corriente que es proporcional al campo magnético. Para concluir, vemos que la ley de Faraday y Lenz nos sirven para explicar los fenómenos de inducción electromagnética y que un campo magnético se puede producir una corriente eléctrica de manera opuesta. Muchas gracias.